Yo generalmente trato de no tocar muchos temas locales acá para que no sea aburrido para la gente que no está aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pero fue el informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y yo nada más quería destacar algunas cosas porque en realidad es que fue un grandísimo informe de gobierno. Para quien no lo pudieron ver, la verdad es que vale muchísimo la pena, porque creo que hay muchas cosas de las que han pasado en la Ciudad de México, que uno, se pueden replicar en otros lados del país, y dos, pues que en realidad muchos y muchas de nosotras no sabía que estaban pasando. Y entonces yo aquí les traigo algunas cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Y bueno, es que se creó la Universidad de la Salud, y estas son las cosas que creo que, les digo, se pueden replicar en otros lados, y están por inaugurar su sede en la cuarta sección de Chapultepec, ¿no? Esto, para quien no sabe, se está trabajando para en 2024 se va a ampliar el bosque de Chapultepec. Ya de por sí el bosque es, me parece, el más grande de todo el continente. Es mucho más grande que Central Park, por ejemplo. Y pues ahora con la cuarta sección va a ser muchísimo más grande, ¿no? También anunció la jefa de gobierno que se otorgaron becas para el bienestar a los 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas. Es decir, a todos los estudiantes de secundarias, primarias y preescolar se les entregó su beca para el bienestar. Esto depende del grado escolar, va desde 400 hasta 500 pesos. Y bueno, durante la pandemia, pues esto fue un apoyo muy importante para las familias. Anunció también que el apoyo a las estancias infantiles a partir de, bueno, se mantuvo durante todo el año, y a partir del 1 de enero de 2019, que fue básicamente desde que ella ya tomó posesión un poco antes, las estancias infantiles del DIF y los CENDIS de las alcaldías son gratuitos para que nadie en algún punto los vayan a dejar engañar. Acá son gratuitos. Esto es uno de los temas en los que más se le ha pegado a la cuarta transformación, el tema de las estancias infantiles, y en la Ciudad de México, pues cabe destacar que se ha hecho un buen trabajo al respecto. Bueno, se invirtió muchísimo dinero en reconstrucción y mantenimiento a los planteles educativos de educación básica, con una inversión histórica de casi 2.200 millones de pesos, ¿no? Bueno, antes de irme al dato, creo yo, más importante, pero también se otorgaron 105,000 microcréditos sin intereses a 1,049 créditos a las medianas empresas, en conjunto con NAFIN, así como varias becas a niños y niñas, más de 5,000 becas a niños y niñas que perdieron a alguno de sus padres por COVID. Entonces, estos apoyos directos a la gente en época de pandemia, como ya decía, lo mismo con las becas para el bienestar, pues ayudan muchísimo a que no haya una crisis de consumo, como ya se ha informado ahora con la crisis económica que pues desgraciadamente tenemos que afrontar todos los países por la pandemia de COVID-19. Y otro dato, digo, en realidad es que vale muchísimo ver la pena todo el informe, pero les digo, acá les hice un mini resumen, pero uno de los datos, creo yo, más importantes, que no estoy segura que se socializó lo suficiente, y sospecho aquí que los medios de comunicación masivos tienen algo que ver en no haber informado de esto, porque tiene implicaciones muy importantes, es que la jefa de gobierno informó que el feminicidio en la Ciudad de México se ha reducido en 24%, y que el porcentaje de captura a los agresores de feminicidio aumentó 37% comparado contra el 2020. Entonces, si comparamos año con año, este periodo de 2021 contra este periodo de 2020. Repito los datos porque son muy importantes. El feminicidio en la Ciudad de México bajó 24%, y el porcentaje de captura a los agresores de feminicidio subió 37%. Este dato es obvio que tiene una relación. Cuando se empieza a capturar a los agresores, es obvio que los feminicidios bajan. Este dato es muy importante porque tiene implicaciones, por lo menos, de explicar el fenómeno del feminicidio a nivel nacional. A nivel nacional, cuando, por ejemplo, fue el informe de gobierno del presidente López Obrador, uno de los datos que pesa mucho decir a nivel federal
porque no hemos podido bajarlo, no se ha podido bajar, es el feminicidio, ¿no? Se ha podido estabilizar las tasas de homicidio, de hecho han bajado un poquito, y la gran mayoría de los crímenes, robo a casa habitación, robo a automóviles, etcétera, han bajado durante el periodo de López Obrador. Sin embargo, el feminicidio es uno de los delitos que no se ha podido bajar. Aquí la relevancia de el ejemplo de la Ciudad de México es que recordar que los feminicidios son crímenes a nivel estatal. Entonces, cuando se comete un feminicidio, quien está a cargo de la investigación y la captura, el juicio, todo, son las fiscalías locales. Entonces, aquí el gobierno federal, si las fiscalías locales no hacen un buen trabajo, es muy complicado que ellos puedan hacer, que se pueda reducir, ¿no? Entonces, el ejemplo de la Ciudad de México es, creo yo, muy importante para que el resto de los estados se pueda responsabilizar de este fenómeno social que, pues, desgraciadamente nos pega muy fuerte a nuestro país, ¿no? Entonces es un dato muy importante que se debe volver a ver y que se tiene que entender, creo yo, en el contexto de entender qué está sucediendo en otros estados para que no esté habiendo una reducción en los feminicidios, dado que en la Ciudad de México sí está sucediendo. En fin, pues yo la verdad es que los invito y las invito a ver el informe. La verdad es que es un trabajo excepcional el que se ha hecho en la Ciudad de México y creo yo que la única crítica que en todo caso yo tendría al gobierno de la Ciudad de México es que no se ha podido, es tanto el trabajo que se ha hecho que muchos de los datos, muchos de los avances ni siquiera se han podido socializar, no se han podido informar tanto por tanto trabajo extraordinario que se ha hecho. Entonces, pues yo la verdad es que sí los invito a que vean el informe, está excelente. Y bueno, pues obviamente este es el fin de semana de El Grito. El Grito de la Independencia fue, obviamente lo tuvimos la noche del miércoles. No sé qué pensaron ustedes, acá platíquenme en el chat qué pensaron, pero a mí me pareció bellísimo, pues fue triste obviamente no poder asistir al Zócalo, pero creo que fue un evento muchísimo más, pues menos triste tal vez que el del año pasado, ¿no? Que se sintió como mucho más duro, más fuerte ver el Zócalo vacío. No sé si porque era la primera vez o quizá porque las circunstancias eran más duras porque no teníamos vacuna, no sabíamos qué iba a pasar, pero creo que este grito a mí por lo menos me causó muchísima esperanza. Ver todos los fuegos artificiales hermosos, la manera en la que adornaron el zócalo, estas cosas que no sé cómo se llaman, pero que pusieron en la catedral. Bueno, para mí me pareció bellísimo. Y yo, esas que nos están poniendo en pantalla, se me olvida, tienen un nombre, pero no lo recuerdo. Y creo que yo del grito, algo que quisiera destacar, que estoy segura que ahorita vamos a platicar con Eder, es después del grito sale Lila Downs, que es una de las artistas que ha estado acompañando al presidente en varios eventos. También recuerden que en la conmemoración de Simón Bolívar, que dio el presidente ese discurso bellísimo, también hizo su aparición Lila Downs y cantando esta canción de Latinoamérica, ¿no? Y creo que es muy importante, muy relevante hablar de este símbolo, de haber puesto esa canción en específico de Lila Downs. Bueno, no es de Lila Downs, es de Calle 13, pero interpretada por Lila Downs, de Latinoamérica, ¿no? Hablando sobre esta construcción de la que ya vamos a hablar ahorita con mi querido Eder, de una unión en Latinoamérica que claramente está encabezando el gobierno mexicano, ¿no? Ese liderazgo organizativo de las naciones latinoamericanas claramente la está organizando y probablemente ahorita que podamos, bueno, que yo pueda ver en repetición todo lo que está pasando en la cumbre de CELAC, podremos entender un poco más hacia dónde nos estamos moviendo. Pero es claro que ese tejido que está haciendo México para que Latinoamérica se pueda presentar como una fuerza política frente en específico a Estados Unidos,
bueno, es importantísimo. Y creo que el presidente, que es un amante de los símbolos, no deja pasar nunca nada y pone este gran símbolo de festejar la independencia mexicana, pero también recordar que no es la única independencia que se celebra la noche del 15 de septiembre, ¿no? Y se conmemora el 16 de septiembre, sino de muchos otros pueblos hermanos de Centroamérica que también celebran su independencia ese mismo día. Entonces, bueno, para mí fue un evento hermoso, me encantan los vivas que da el presidente, a toda todo lo que él celebra, ¿no? La fraternidad universal, la libertad, la democracia, los pueblos originarios, en fin, para mí fue un grito bellísimo a pesar de que no pudimos asistir y tuvimos que verlo desde casa porque todavía estamos cuidándonos pues del COVID, ¿no? Acá pueden ver las imágenes. Y el 16, como ya sabemos, es el desfile militar que tenemos todos los años, pero este desfile militar tuvo algo muy interesante que también, les digo, ya vamos a empezar a platicar ahorita con Eder, que fue no solamente la invitación del presidente cubano al evento, sino que además de todo, pues se le dio un espacio, ¿no? Para que él hablara, el presidente Díaz-Canel diera un discurso en un día tan importante como es el 16 de septiembre. ¿Y qué significa esto? Para mí lo que significó esto, y cito aquí a un querido amigo, Sebastián Ramírez, significó, creo que es un gran símbolo de soberanía. El presidente invita al presidente cubano, habla el presidente cubano sobre varias cosas, pero en específico toma mucho espacio para hablar sobre la relación tan cercana que se ha construido entre este gobierno y Cuba. Y esto es obvio que no, por lo menos no emociona al gobierno estadounidense, ¿no? Que sabemos que lleva muchísimas décadas haciendo un bloqueo económico a la isla, de la cual el presidente hace referencia y pide respetuosamente que se le quite con una frase muy, muy bella que dice que ningún pueblo tiene, ningún gobierno tiene el derecho de reprimir, de bloquear a otro pueblo por diferencias ideológicas. Entonces, este liderazgo del presidente López Obrador de estar pidiéndole haciendo esta gestión con el gobierno de Biden para que se le retiren este bloqueo económico que ha sido profundamente injusto, pues es para mí una forma de decir, somos soberanos, sabemos que esto no necesariamente les gusta al gobierno estadounidense, que tengamos aquí al presidente cubano, pero lo que decía mi querido Sebastián Ramírez es que la mejor forma de celebrar la independencia es ejerciendo la soberanía, ¿no? Y cuando hubiéramos visto que en otra presidencia se hubieran tenido el valor, las agallas de traer a un presidente que claramente no es cercano a los estadounidenses, al gobierno estadounidense, no al pueblo, sino al gobierno, en un día tan importante como este, ¿no? Entonces creo que fue un mensaje muy fuerte de soberanía al gobierno estadounidense y bueno, no se diga, ni siquiera se diga el hecho de que explícitamente se pidió que se quitaran el bloqueo. Entonces, pues bueno, fue una semana muy interesante. Acá también me informan que ya se terminó la transmisión en vivo de la CELAC, entonces pues ya acabó para que podamos, los que no lo acabamos de ver, verlo en repetición ahora que acabe toda la programación de Sin Censura. Y bueno, pues fue todo esta semana de entre informe de gobierno de la doctora Sheinbaum, el grito, la CELAC, el discurso del presidente Díaz-Canel. En realidad es que fue una semana muy movida. El último que se me olvidó, que no quiero que se me olvide contar, es que para quien no se dio cuenta, para quien no pudo verlo, en la mañanera del viernes se informó
que Contralínea, que es un gran medio de comunicación independiente, informó que la INAI, que es el de acceso a la información, este organismo autónomo de acceso a la información, le está pidiendo a Contralínea sus fuentes, que es algo muy controversial porque es un medio, entonces le está exigiendo que le den sus fuentes para saber quién les dijo a ellos que Mexicanos en contra de la corrupción, esta organización de Claudio X González, recibió dinero del gobierno estadounidense, que es algo que se denunció en la mañanera y que denunció Contralínea, el presidente, y que ahora el INAI, este Instituto de Acceso a la Información, abrió una investigación en contra del presidente. Es un escándalo y creo yo que aquí, para quienes dudan de que el poder económico, en este caso, lo vemos en la cara de Claudio X González, no tiene todavía un peso político, no tiene un poder político, pues creo yo que está equivocado, ¿no? Muchas de estas instituciones, de estos organismos autónomos, siguen operando y siguen estando en manos de el poder económico y del viejo régimen, porque nunca se democratizaron. Estos organismos autónomos siguen llenos, dirigidos de personas afines al viejo régimen, y yo, más allá de decir, creo que hay muchos de ellos con los que no estoy de acuerdo, que tendrían que seguir existiendo, pero más allá de ser tajante en si todos se deben ir o no, creo que se debe de buscar un mecanismo de democratización, ¿no? Porque al final de cuentas es parte del Estado mexicano, pero sigue estando en manos de un régimen que ya se desechó, que democráticamente se desechó. Entonces, bueno, esto es, para mí fue un escándalo, y el último de los escándalos antes de entrar con Eder es, bueno, no sé si es tan escándalo, en realidad creo que esto es más obvio, pero también Claudio X González esta semana sacaron su comunicado de Sí por México diciendo que iban a boicotear, básicamente, con otras palabras, pero básicamente están diciendo que van a boicotear la revocación de mandato. ¿Qué están diciendo? Que la revocación de mandato va a estar, lo que va a hacer es polarizar al país, que lo va a dividir, como si en realidad una revocación de mandato pudiera hacer eso, y no existieran causas estructurales detrás de la polarización. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece curioso es que este mismo grupo de Claudio X González lleva 3 años enteros llamándole al presidente autoritario, diciendo que está acabando con México, etcétera, etcétera. Y ahora tienen la oportunidad de echarlo de manera democrática, de derrotar al presidente de manera democrática. ¿Y qué hacen? Tratan de boicotearlo. ¿Por qué? Pues porque saben que no hay forma que puedan ganarle esta batalla democrática al presidente, y entonces prefieren decir, bueno, es que ni siquiera intentamos, de hecho lo boicoteamos, y es por eso, es obvio que el presidente ganó la revocación de mandato con un alto porcentaje porque solamente sus seguidores votaron. Pues bueno, en realidad es que para eso es exactamente esta herramienta democrática, para que los y las mexicanas tengamos la oportunidad de decir si queremos que siga un presidente todo el periodo tan largo que pueden llegar a ser 6 años, o si queremos que se vaya. Entonces, a mí me parece, al igual que me pareció una vergüenza las personas que desmovilizaron el voto para la consulta popular, pues me parece igualmente reprobable que lo hagan para la revocación de mandato, en vez de, pues ahora sí que fuera máscaras y salir a hacer política si es que quieren derrotar al presidente, ¿no? Pero pareciera ser que la única forma en la que quieren derrotar al presidente es por la mala, por atrás, y no por la vía democrática. Pero bueno, pues la verdad es que a mí no me sorprende, pero sí me gustaría, bueno, quise usar este espacio para denunciar que muchas veces la oposición se comporta de una manera profundamente antidemocrática.